aquel perdido poblado, entre las llanuras rodeada de pinos, vivía una mujer de nombre Sagrario. Era viuda con 2 hijos, una mujercita de 17 años y un hombre de 21. Su esposo había muerto en un accidente al estar talando árboles, aunque bajo el agua, entre los mismos trabajadores se rumoreaba que lo habían matado por estorbarle a una persona ambiciosa. De eso vivían los pobladores, de la madera que obtenían talando árboles. Pero también se decía que en algunos terrenos había oro. Los hombres eran rudos por lo mismo de su trabajo, una población donde había poca autoridad, por eso regía la ley del más fuerte. Nadie lo sabía, pero Sagrario de un tiempo para acá practicaba la brujería. Cada noche en punto de las 12, cuando sus hijos se dormían, hacía hechizos, mataba sapos negros que atrapaba en el bosque, luego sacaba sus vísceras para rellenarlos con el mal que deseaba practicar. En ocasiones sacrificaba alguna gallina negra o incluso gatos negros, extrayéndole su sangre para algún hechizo. Hasta el momento solo eran prácticas, porque aún no le había hecho mal a nadie. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta que sus hechizos cada vez eran más poderosos. Se sentía el mal en el ambiente, parecía que el maligno se ponía a sus órdenes. Todo lo sacaba de un libro muy antiguo negro que le había dejado su abuela al morir. Aquel viejo mamotreto parecía venir de muchas generaciones y tenía hechizos que de solo leerlos causaban escalofríos. Ella lo tuvo guardado en el olvido durante mucho tiempo, donde sus hijos no lo encontraran. En un principio la soledad y el aburrimiento le hicieron sacarlo, pensando solamente en leerlo. Sin embargo, con el tiempo aquel libro maligno la atrapó y comenzó a practicar sus poderosos escritos. Quizás tenía descendencia bruja porque entendía muy bien a lo que estaba escrito en él. Cierta vez descubrió por medio de los hechizos quién había asesinado a su esposo, pero lo calló, no estaba totalmente segura. Además, no podía acusarlo. Si lo hacía, descubrirían que practicaba brujería y sin duda la lincharían. Mejor pensó en esperar. Tarde que temprano cometería un error. No se imaginaba que pronto pondría a prueba lo que había aprendido del enigmático libro. En una ocasión que Sagrario mandó a su hija Catalina por velas, frijol y maíz a la pequeña tienda del pueblo, cuando venía de regreso fue interceptada por aquel que se decía había matado a su esposo. Borracho la tomó desaprevenida y se la llevó a su aserradero. Ahí la hizo mujer por la fuerza. Aunque ella se resistía gritándole que se detuviera, este no la escuchó. Más bien le hizo caso omiso y terminó su vil canallada a aquel malnacido. Llegó a su casa sin maíz ni frijol, pero sí toda maltrecha. Su madre, cuando vio sangre entre sus piernas, imaginó lo peor. Alguien le había quitado su inocencia. En eso llegó su hermano Nicanor de trabajar, y cuando ella le contó quién había sido el abusador, enfurecido fue para hacerle pagar lo que hicieron con su hermana. Su madre, aunque le gritaba que no fuera, furioso como estaba, no se detuvo. El canalla estaba donde había hecho su felonía, pero lo acompañaban un puñado de sus trabajadores. Esperaban su llegada. Por la furia que traía no se contuvo y le alcanzó a dar un puñetazo en pleno rostro. Entonces, a una orden suya, los hombres lo agarraron y comenzaron a golpearlo hasta dejarlo sin sentido. Después se fueron entre risas burlándose. El muchacho Nicanor no supo cuánto tiempo estuvo sin sentido hasta que el frío de la noche lo despertó. Trabajosamente se levantó, iba sangrante. Molido a golpes llegó a su casa casi cayéndose. Sagrario lo alcanzó a sostener en la entrada. Luego lo recostó a un lado de su hija, que también se encontraba en mal estado. Ahora no tenía ninguna duda que ese hombre era el asesino de su esposo y quería acabar con ellos también. Estaba rabiosa. Habían hecho enojar a una bruja y no tenían la menor idea de lo que eso significaba. Sacó el libro negro y buscó el conjuro más adecuado para su venganza. Haría un hechizo con el cual acabaría con la maldad de aquel cabrón y con todos los que golpearon a su hijo.
Empezó a pronunciar palabras y extraños cantos. Luego hizo un brebaje y se lo dio a beber a Nicanor. Al momento se empezaron a manifestar entidades oscuras, infestándose la casa de algo siniestro y maligno. El hechizo obtuvo el poder que ella quería, había sido escuchada y Sagrario emitió una tenebrosa risa bruja de satisfacción. Entonces miró que un ente en forma de niebla entraba por la boca al cuerpo de Nicanor, quien estaba inconsciente, y en cuestión de minutos sus heridas empezaron a sanar solas. Toda esa noche fueron de ruidos y susurros tenebrosos. La siguiente noche, que por cierto era el primer día de luna llena, uno de los hombres que habían golpeado a Nicanor salía de la taberna ebrio. Iba directo al aserradero donde lo esperaban sus compañeros para seguir la farra. Al ir caminando, de repente escuchó un rugido y luego una garra lo tomó del cuello, jalándolo hacia un oscuro callejón, destrozándolo entre sus escalofriantes gritos. Era una bestia descomunal que había aparecido de la nada, quien estaba devorando al borracho. Luego cercenó su cabeza y se la llevó entre sus fauces, dejando semidevorado el resto del cuerpo. Nadie vio ni escuchó nada. Solamente la luna llena fue testigo de esa brutal escena. Cuando lo encontraron, sus compañeros pensaron que un oso se había dado un festín con él, puesto que abundaban en ese lugar. Lo que se les hacía raro era su cabeza, no estaba por ningún lado. Ya no la buscaron más, pensando se la había llevado el animal que lo había atacado. Ese día, en casa de uno de los agresores, después de haber sepultado a su compañero, estaban todos reunidos, incluido su patrón, quien les decía que con lo que le hicieron a los hijos de Sagrario, si no se iban, tendrían que darle otra visitadita. El motivo era que descubrieron oro en sus tierras y querían apoderarse de ellas. No se imaginaban lo que les esperaba por aquellas manos brujas, que ya era muy poderosa. Estaba oscureciendo y cuando se pusieron de acuerdo en sus planes, don Palemón y otros dos se despidieron. Los demás dormirían allí. La luna estaba saliendo. En ese lugar, por lo regular, sus casas estaban distantes por lo menos 100 metros una de la otra. Por eso nadie escuchó cuando se rompió brutalmente la puerta, apareciendo un ser convertido en hombre lobo. Los habitantes quedaron aterrados cuando vieron a la enorme bestia de babiantes fauces parados frente a ellos. Un potente aullido los aterrorizó más, haciéndolos lanzar un escalofriante grito, recordando la muerte de su amigo. Al pensar que ese demonio le había matado, sus gritos se ahogaron cuando las garras del lobo destrozó sus gargantas con zarpazos. Después hizo lo mismo como con el otro, cortó sus cabezas y se las llevó dejando solamente los cuerpos. La bestia parecía seguir órdenes al llevárselas sin atacar a nadie más. Solamente lo hacía con quienes habían golpeado al hijo de la bruja y abusado de la muchacha. La situación ya era preocupante para don Palemón cuando descubrieron los cadáveres de sus hombres. Ya no podían pensar que era otro oso quien lo había hecho. Las condiciones como fueron hallados decían otra cosa: puertas destruidas y cabezas desaparecidas. Claro estaba que un engendro desconocido rondaba la comunidad, cazando hombres para alimentarse. Mientras que en una casa a las orillas en el bosque, llegaba la bestia con su preciada carga y arrojó las cabezas a los pies de una mujer. Era Sagrario la bruja, satisfecha de ver el premio que había recibido. Su hija Catalina las tomó para ponerlas en una repisa donde estaba la otra. Después le dijo al hombre lobo, que permanecía gruñendo inmóvil: Gracias, hijito. Estás cumpliendo nuestra venganza. Ya solo te faltan dos y el maldito asesino de tu padre. Esta noche quiero que acabes con ellos. Ella escoria no merece vivir. Luego, con una voz demoníaca que no era la suya, le dijo: Ve y acaba con esos malnacidos. A Palemón me lo traes vivo. Quiero verlo sufrir. El Lícan al momento acató la orden y furioso se fue emitiendo un aullido. Por lo tanto, en casa del susodicho armaba a sus dos compinches para ir en busca del animal. No sabían que esa bestia ya iba por ellos. La bruja se lo había ordenado.
No debieron meterse nunca con ella, jamás se los perdonaría. Por lo tanto, nadie salía de sus casas, parecían presentir lo que se avecinaba. Algunos habían escuchado los gritos de los muertos unas horas antes y asustados pensaban que no era cosa buena. Los 3 hombres salieron armados con sus escopetas calibre 12, creían poder vencer a un semidios con eso. No imaginaban que era un poco menos que imposible matar a un hombre lobo sin armas adecuadas. Caminaban entre los árboles en la oscuridad con sus armas listas para disparar. De vez en cuando pasaban por una casa que permanecía con las luces apagadas, encerrados por el miedo. De repente quedaron frente al descomunal humanoide que les gruñía amenazador. Los hombres, aunque aterrados, comenzaron a dispararle. Los disparos abrían su carne, pero no le hacían nada. Con terror vieron que las heridas sanaban en segundos. Luego el animal, lanzando un rugido, se fue contra ellos, acabando con 2 de certeros zarpazos. El tercero era don Palemón, que del miedo se orinó en sus pantalones al sentir una garra presionando su cuello, pero no lo mató. Tenía órdenes de llevarlo vivo. Entonces lo levantó en vilo y se lo llevó a donde lo esperaban para castigarlo. Cuando llegó al lugar, don Palemón reconoció que era la casa de Sagrario, a quien le había hecho daño por medio de sus hijos. El hombre lobo lo arrojó al suelo como a cualquier perro, rebotando en él. Luego la figura siniestra de la bruja apareció. No la reconoció, su nuevo aspecto había cambiado su fisonomía. Sagrario le dijo: Ahora sí, Palemón, vas a pagar la muerte de mi esposo y el daño que hiciste a mis hijos. Tomó un cuchillo y se lo dio a Catalina, diciéndole que le cortara sus partes. Aterrado pedía clemencia, pero no fue escuchado. Nada ni nadie evitaría su venganza, y entre desgarradores gritos sintió el filo del metal entrar en sus carnes. Era un castigo de ojo por ojo. Luego le ordenó a la bestia que lo ultimara, y éste devoró su corazón. Por último le dijo con amor: Ahora sí, mi niño, vuelve a tu forma humana. Entonces el hombre lobo se transformó en su hijo Nicanor. Sagrario le había dado el poder de transformarse en hombre lobo para vengarse, librando también al pueblo de esa escoria.